Julián Vegas Aday está conectado para que demos inicio a la tercera presentación y posterior a ello vamos a hacer la discusión de los temas inherentes a este simposio. El doctor Julián, bienvenido doctor. Doctor Julián Vega Aduay es médico cardiólogo, experto en imágenes cardiovascular con un nivel 3 en resonancia magnética cardíaca, quien fue su formación como fellowship en imagen cardiovascular avanzada en el Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, bienvenido a Venezuela. Adelante. Ujú. El Bueno, doctor nos muchas gracias va, por... disculpe, el doctor nos va a deleitar con la aplicación práctica de las imágenes multimodal en las miocardiopatías. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Gustavo y a todo el comité organizador por traerme aquí y felicitaciones por su curso. Estuve un poco accidentado, así que lamento conectarme a tan encima y a última hora. Le pido disculpas al doctor Evangelista por no haber estado en su charla. Gracias a que Gustavo adelantó muchas cosas, voy a centrarme más en los casos clínicos y no tanto en la teoría. Se ve todo bien, se escucha bien, ¿cierto? ¿Sí? Sí, muy Bien, bien. perfecto. Bueno, esa era mi formación. Yo soy cardiólogo, soy ecocardiografista y especialista en rezo cardíaca. Estos son los lugares donde trabajo y la idea es que veamos un poco las secuencias de rezo útiles para la miocardiopatía, conocer cómo se hace actualmente la aproximación fenotípica en la miocardiopatía y comprender en qué va cada pieza en la imagen cardíaca para el estudio integral de la miocardiopatía. Si vemos un poco la historia de la imagen cardíaca, desde que partió originalmente con imágenes muy rudimentarias en modo M, los grandes avances que han sido la medicina nuclear, el escáner y el eco 3D nos han permitido avanzar en el diagnóstico, pero el verdadero salto a la luna de la imagen cardíaca es la caracterización tisular y más aún cuando se integra con la genética. Por lo tanto, la resonancia cardíaca, que hoy por hoy es la técnica de elección para caracterización tisular, nos agrega mucho al estudio etiológico de la miocardiopatía y es un componente esencial. Si yo les digo que uno de estos dos pacientes tiene amiloidosis cardíaca, si es el 1 o es el 2, yo creo que solo con el eco y solo con la aproximación fenotípica, muchos tendrían dudas. Uno tendría que pensar que la amiloidosis es el paciente número 2 porque es el que tiene mayor engrosamiento ventricular. Y si yo les dijera que este SPECT con pirofosfato pertenece a uno de estos dos pacientes, probablemente la mayoría diría que pertenece al 2. Sin embargo, cuando uno tiene dudas y no sabe bien de qué se trata, es la resonancia cardíaca la que más nos aproxima al diagnóstico tisular. Y increíblemente, la amiloidosis era una amiloidosis AL y era el paciente número 1 que tenía mucha menos hipertrofia, y el paciente número 2 era una hipertrófica. Y una clave que hay aquí es, fíjense que hay un derrame pericárdico en el techo de la aurícula derecha, que eso es una bandera roja que uno debería tener presente en el diagnóstico de sospecha por una amiloidosis. Bien, esto lo mostró el doctor Adegliano. Actualmente la resonancia es indicación tipo 1. Todas las miocardiopatías, todas sin excepción, deberían tener una resonancia. Idealmente con mapeo T1, T2 y T2 estrellas según la sospecha. Por lo tanto, en base a la capacidad única de la resonancia de hacer caracterización tisular, que hoy por hoy no lo tienen otras técnicas de imagen cardíaca, el CT está en veremos y está desarrollándose incluso cálculo de volumen extracelular, pero hoy por hoy lo más sólido y disponible es en resonancia cardíaca. Probablemente es equiparable a lo que fue para la humanidad la llegada del hombre a la luna. Probablemente la resonancia cardíaca con caracterización tisular avanzada ha tenido el mismo impacto en cuanto a imagen cardíaca. Bien, ¿cómo se aproximan con las secuencias básicas que tenemos? Esto no voy a detenerme mucho, pero saber que tenemos muchos distintas secuencias, algunas muy similares a las secuencias que estamos acostumbrados de cine, donde vemos motilidad, función, y son los mismos ejes, ejes cortos, ejes largos del corazón, que es lo mismo que acostumbramos a ver del eco, pero donde más brilla la resonancia es por su caracterización tisular, con imágenes de perfusión, imágenes de inversión-recuperación que nos permiten ver el realce y las imágenes de mapa, que son las imágenes de T1, T2 y T2 estrellas, que cada una mide algunos parámetros
específico de las moléculas que estamos estudiando y nos da información. En el fondo, con todas estas secuencias, lo que uno hace es como sacarle la huella dactilar al tejido que uno está estudiando y tratar de aproximarse a, a las características de ese tejido de forma no invasiva. Por ejemplo, para la fibrosis, sabemos que hay dos tipos de fibrosis, una que es la macroscópica o por reemplazo, que es la que ve en realce tardío, y otra que es la intersticial o microscópica, que no la ve el realce tardío y que la evaluamos con el mapa T1 y el volumen extracelular. En cuanto al realce tardío, muy breve, sabemos que lo comparamos con la anulación del miocardio sano, que lo deberíamos anular dejando la señal negra, o sea, sin señal, y lo que brilla es fibrosis focal o por reemplazamiento. Según esto, hay dos patrones de fibrosis focal, un patrón isquémico, que está a la izquierda, que se divide en subendocárdico y transmural, y otro patrón no isquémico, que respeta el subendocardio, y que esto sugiere, pero no es 100% específico. Puede sugerir una hipertrófica, por ejemplo, que hay realce la mitad de las veces en los sitios de mayor engrosamiento, puede sugerir una sarcoidosis, sugerir una amiloidosis, pero es un realce que nos da aproximación y no es 100% específico para la patología, aunque hay algunos que son signos más específicos que otros. Por ejemplo, en la sarcoidosis hay signos con bastante buen rendimiento, como el que está dibujado ahí, que es el signo del anzuelo. En cuanto al patrón isquémico, lo dividimos si es subendocárdico o es transmural. El subendocárdico debería uno categorizarlo en dos grupos, entre 1 a 25% de grosor de la pared, 26 a 50, y luego cuando pasa el 50% del grosor, como vemos en el ejemplo 3 ahí abajo, es transmural y también se subdivide en dos grupos. ¿Bien? ¿Por qué esto es importante? Esto lo demostró Kim ya hace un montón de años. Yo creo que está saliendo del colegio en esa instancia que publicó esto en el New England, en que mientras más realce, o sea, más transmural y más grosor de realce, mayor cicatriz, menos posibilidad de recuperar el segmento disfuncionante tras la revascularización. Y esto es súper importante, independiente si el segmento está adelgazado o no. Recordar que el adelgazamiento tiene otras causas y no solo la cicatriz. La isquemia también produce adelgazamiento y vemos, poco frecuente, pero lo vemos, realces subendocárdicos en segmentos adelgazados que después de revascularizar el segmento vuelve a engrosar. Bien, eso era la fibrosis por reemplazamiento. Vemos la intersticial, que es la que medimos con el T1 y el volumen extracelular. Y esto se lo voy a explicar un poco más. Si uno tomara 100 ml de tejido del corazón, lo normal es que de esos 100 ml, 3/4 partes sean músculo, sean células cardíacas, miocitos, y un cuarto sea el andamiaje que lo sujeta, el colágeno y todas las cosas que le producen, que le genera el sostén a estas células para que cumplan su función contráctil de forma organizada. Y eso está a la derecha. Entonces, eso es lo normal. Si en 3/4 partes hay músculo y en un cuarto hay el sostén o el andamiaje, el colágeno, nos da que un 15% es volumen extracelular y un 75% son células. ¿Bien? Cuando perdemos células por distintos motivos, sobrecarga de presión, de volumen y distintos depósitos de, eh, por ejemplo, en una amiloidosis de proteínas normales, estas células van perdiéndose, muriendo, pero no por necrosis, por otros mecanismos, y en su reemplazo se genera más matriz extracelular, o sea, más andamiaje para rellenar ese espacio perdido. Y esto hace que la unidad contráctil sea mucho menos eficiente porque tiene más tejido de soporte, más colágeno y menos células contráctiles. Y cuando eso supera un 30% de tejido de andamiaje o de tejido de soporte y hay menos de un 70% de células contráctiles por 100 gramos de tejido en el fondo, 100 ml de tejido, perdón, eso es la fibrosis intersticial o expansión del volumen extracelular. Y lo vemos en el ejemplo de aquí. Por ejemplo, que se pierde proporcionalmente masa de miocitos con respecto a la matriz extracelular. Y cuando eso es más del 30%, se dice que el paciente tiene fibrosis intersticial. Esto no lo ve el realce, lo ve solo las secuencias con T1 mapping que se hace pre y post contraste para eliminar el efecto del hematocrito en el cálculo y sacar el volumen extracelular. Bien, esto se lo mostró el doctor Abegliano. Súper importante que en algunos extremos los valores son bastante indicadores de patología. Casos muy, muy elevados es muy patognomónico de amiloidosis, y caso muy bajo es depósito de fierro o esfingolípidos, como el Fabry o una hemocromatosis con compromiso cardíaco. Por lo tanto,
yo puedo poner estos cuatro mapas T1, decirles que los colores normales en escala color son verdes, los rojos son altos y los azules son bajos. Y yo puedo saber específicamente qué miocardiopatía tiene cada paciente sin haberle administrado gadolinio. Entonces, el que está en los valores muy bajos, arriba a la derecha es un Fabry, y el que tiene valores muy, muy altos es una amiloidosis AL, que además está con mucho edema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usamos todas las secuencias que tiene la resonancia, las integramos, la perfusión, la caracterización tisular, y tratamos como una navaja suiza de dar con cada secuencia respuesta a lo que estamos interrogando. Y tenemos respuestas en la parte morfofuncional, caracterización tisular, y eso nos permite hacer diagnósticos, establecer pronósticos y, más importante aún, diagnósticos diferenciales. Pero la resonancia por sí sola no basta y debe ser integrada como una pieza más del puzzle con todo lo otro, con la información que aporta el electrocardiograma, la historia clínica, la genética y todas las otras técnicas de imágenes. ¿Para qué? Para llegar a evitar esto. La idea es evitar llegar a tener que hacer caracterización tisular in vivo con biopsia. Bien, ¿cómo se abordan las miocardiopatías? Habitualmente uno las puede clasificar en cómo se ven si el corazón tiene pared gruesa, si está dilatado o si tiene otros fenotipos menos comunes. Pero recordar que uno puede tener un corazón grueso y este corazón grueso ser una causa adquirida, como una cardiopatía hipertensiva, o, o genética hereditaria, ¿cierto? Como una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Por otro lado, la dilatación también puede ser adquirida como una cardiopatía alcohólica con un ventrículo izquierdo dilatado o hereditaria como un paciente que tiene una mutación patológica en el gen de la titina, por ejemplo. Sin embargo, aquí se pone un poco más difícil porque un mismo gen, incluso en una misma familia que tienen la misma variante, a un hermano le puede dar una miocardiopatía dilatada y al otro hermano una hipertrófica. ¿Por qué? Porque los genes son una parte de lo que va a llevar a la expresión fenotípica, pero la otra parte son todos los fenómenos epigenéticos, que es lo que regula esta expresión del fenotipo. ¿Bien? De acuerdo. Entonces aquí le traigo algunos casos. Este es un hombre de 32 años que estaba hospitalizado por una neumonía y le toman este electro, que les pareció muy raro, así que nos piden que le hagamos una eco. Tenemos un ventrículo izquierdo severamente hipertrófico, con una leve disfunción, la hipertrofia muy difusa, muy simétrica, la resonancia nos deja lo mismo, la eyección estaba como en 40, un acortamiento longitudinal muy reducido, un leve derrame pericárdico, un strain longitudinal por resonancia muy reducido y unos valores de T1 en el límite de lo normal. Y esperábamos tener la respuesta aquí con la secuencia de realce tardío para ver algún patrón típico de fibrosis focal, pero, oh, sorpresa, no tenemos nada. Entonces no tenemos clara cuál es la causa de la disfunción. Creemos que es una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva por el fenotipo, por cómo parece, pero la caracterización tisular no aporta evidencia específica. Pero lo más llamativo es que, ¿por qué tiene disfunción? Este caso lo publicamos, lo llevamos recién al Congreso de Cardiogenética, del Congreso Rumano de Cardiogenética, y la respuesta estaba aquí. Este paciente tiene una muy mala suerte, porque, como decimos en Chile, muy mala pata, porque tenía heredado de su papá una variante patogénica para un gen que produce miohipertrófica, y de su mamá, en el mismo gen, una variante distinta. Los padres no eran parientes, por lo tanto, todas las proteínas contráctiles de sus sarcómeros eran mutantes. Lo normal es que la gente que hereda una variante tiene mitad de proteínas normales y mitad de proteínas mutantes o alteradas. Este paciente tenía todas las proteínas de su sarcómero alteradas, por eso que tenía la disfunción. Y él, que está ahí en rojo, el caso índice, heredó los dos, y el hermano heredó solo uno, y uno de cada padre. Bien, aquí un caso difícil, 65 años, llega en FA, aquí ya van a reconocer esto del inicio, disfunción en FA, había hecho un accidente vascular, y todos teníamos más o menos claro que venía probablemente una embolía por la fibrilación auricular. La resonancia, lo mismo que el eco, y un patrón de realce tardío no isquémico, ¿cierto? Intramiocárdico, que respeta el subendocardio en todo el septum y que no sigue un territorio coronario. Lo mismo aquí, con unos parches en la pared lateral, inferolateral, valores de volumen extracelular muy, muy altos. Hay una sola patología en el mundo que da estos valores tan altos,
que es la amiloidosis cardíaca. Se hizo el estudio de gamapatía monoclonal, que fue negativo, y se hizo entonces el PET con pirofosfato, que fue positivo, y este paciente tenía, perdón, una amiloidosis TTR. Bien, otro caso, ya vamos terminando. Aquí un hombre de 37 años que nos dijeron que tenía una miocardiopatía dilatada por eco, pero se sentía muy bien, así que llega a la reso para tratar de afinar cuál es la etiología de su miocardiopatía dilatada, porque es un hombre muy joven, sin antecedentes en su familia, y efectivamente tenía dilatación y disfunción ventricular, pero aquí la reso nos dejó con duda. No tenemos la causa, no tenemos el apellido, y la respuesta, aquí estaba en la genética. Este es un paciente que tiene una miodilatada por una mutación BAC3 que típicamente no dan realce tardío. Bien, aquí está el último caso, con este terminamos. 38 años, daño renal en estudio, un electro un poco alterado, fíjense bien el PR, ventrículo izquierdo con buena función, engrosamiento mínimo muy leve, 11-12 de septum, pero era una paciente que no era muy alta, un strain reducido en la pared inferolateral, el cine lo mismo que el eco, y aquí quedamos con duda porque no había realce. Entonces lo mismo, un engrosamiento ventricular leve, pero sin realce. Si hubiéramos llegado hasta aquí, nos quedamos sin diagnóstico. Pero afortunadamente tenemos mapas muy robustos, y estos mapas nos mostraban, el mapa de uno, valores por el suelo, 650, que es bajísimo para nosotros en nuestro escáner. Y recuerden que hay dos causas que dan valores tan bajos: depósito de fierro o de esfingolípido. Y en este caso era esfingolípido. Este fue la primera paciente con Fabry que diagnosticamos en nuestro centro con el mapeo nuevo. Mensaje final. Entonces, cuando yo les pregunte qué fenotipo tiene cada paciente o qué apellido tiene cada paciente, una cosa es decir el fenotipo que tiene, que sabemos que es un fenotipo hipertrófico, pero yo necesito ponerle un apellido, y cada uno de estos tres pacientes tiene un apellido distinto, sigue un track diagnóstico y terapéutico distinto, y como lo mostró Gustavo, va a llegar a tener distintos tratamientos y distinto pronóstico. Bien, entonces el realce nos apoya un poquito más. En el caso 1, fíjense, hay un realce como intramiocárdico en la pared lateral. En el 2, los puntos de inserción. Y en el 3, un realce no isquémico que no sigue distribución coronaria en todo el septum. En el 1, valores de T1 muy bajos. En el 2, valores normales. Y en el 3, valores muy altos. Con esto, uno ya hace una aproximación bastante clara a ponerle un apellido al fenotipo hipertrófico. Pero aquí hay otra clave, que en el 1 las alteraciones electrocardiográficas eran muy orientadoras a una miocardiopatía de Fabry, que era el 1, el 2 una hipertrófica sarcomérica, y el 3 era una amiloidosis TTR. Fíjense que en el número 2 el cine está hecho post-contraste, entonces vemos en blanco hiperintenso los lugares donde habría captación de gadolinio, también nos da muchas más pistas. Finalmente, entonces, esto tiene que pensarse que la miocardiopatía es una patología multidimensional, requiere un estudio multiparamétrico, que si bien la eco nos da toda la información del fenotipo, la reso da todo eso, pero más toda la caracterización tisular. Sabemos que la reso tiene limitaciones, pero en el futuro muchas de estas limitaciones de los tiempos de apnea, tiempos de adquisición, gatillado, se van a poder resolver con tecnologías nuevas. De hecho, nosotros estamos haciendo en uno de los centros que trabajo protocolos completos, ultra acelerados, con secuencias basadas en compress sensing, con protocolos completos, perfusión, mapa, hasta en 21 minutos lo hemos logrado hacer, y esto en el fondo acerca la resonancia a muchos más pacientes. Bien, y eso finalmente como uno integra toda la información y va armando el puzzle para ir tratando de ponerle el apellido que tiene cada fenotipo. Muchas gracias por su atención.